Una chica y un chico entran a una habitación de hotel, caen sobre la cama y ella quiere besarlo diciendo que es muy guapo. Al día siguiente, ella despierta con tremenda resaca, comienza a gritar, no recuerda lo que pasó la noche anterior. Descubre una cámara con una nota diciendo que revise el video. Ella lo ve y se da cuenta que estaba completamente borracha y siendo juguetona con el nombre del video. Ahora recuerda el día anterior. Ella se llama Shenjin. Estaba en su trabajo y comenzó a recibir mensajes de su novio. Sale corriendo y tropieza con el hombre del video. Luego se encuentra con su novio, quien la regaña por llegar tarde. Era su banquete de compromiso. Mientras ella se está cambiando, aparece una mujer y habla con el novio diciéndole que está embarazada. A todo esto, el hombre desconocido está observando todo. Cuando van a intercambiar los anillos de compromiso, aparece nuevamente la otra mujer y él ante todos dice que no puede casarse. Le dice a ella que ella se enfoca más en su trabajo que en su relación, a lo que ella responde que eso es mentira, que hasta renunció a un ascenso para dedicarse a él, y la otra dice que está embarazada de él. El tipo sigue echándole la culpa a Shenjin. En eso está pasando el desconocido por ahí y ve todo el espectáculo, notando cómo se le rompe el corazón a ella en mil pedazos, y aún así, tratando de mantener la calma. En eso él recuerda una ruptura que tuvo hace mucho tiempo, empatizando con ella. Ahora ella está viviendo en un bar y se le acerca a unos hombres con ganas de quién sabe qué, pero el desconocido los aparta y se la lleva de ahí, peleando con ellos. Y ahí llegamos a la escena del inicio. El desconocido se llama Chen Dao y es un experto en comida, el trabajo soñado para mí, y está degustando con un niño un postre. No le gusta y se lo dice el papá del niño pidiéndole varios ingredientes para mejorarlo. Por otro lado, Shenjin está de vuelta en su trabajo, una revista de comida, y habla con su jefa sobre el ascenso, pero esta le responde que ya el puesto se lo dieron a otra persona. Volvemos a Chen Dao, quien está preparando una bebida para mejorar el postre. Se lo da a probar al camarero dándole instrucciones de cómo hacerlo. Ella está caminando por una piscina y se pone celosa de una mujer que carga su anillo de compromiso, a lo que ella dice que también tiene uno. Y en eso unos niños corriendo la chocan, y ella está a punto de caer en la piscina cuando aparece la mano salvadora de Chen Dao, quien la toma para que no caiga. Ella lo reconoce, pero se tira a la piscina a buscar su anillo. Él se asusta y agarra una manguera para salvarla, pero ella está buscando su anillo, y él con la manguera sin darse cuenta le está alejando cada vez más el anillo. Ella se para y él se da cuenta que la piscina no es nada profunda, y ella luego se va enojada de ahí con él. Ella tiene que ir a un restaurante a tomar fotografías de unos platos, pero este está lleno. Le dicen que hay un experto en comida ahí que se puede sentar con él. Ella va y para su sorpresa es el desconocido Chen Dao. No quieren sentarse juntos, pero ella le dice que necesita tomar esas fotografías y las toma. Él la regaña diciendo que cómo va a ser una historia en la revista de esa comida si ella no la ha probado. Ella se va a ir de ahí cuando choca con un camarero, haciendo que su cámara caiga sobre agua con hielo, enfureciéndola aún más. En la noche, ella se encierra en su habitación y se pone a llorar por su ruptura con su prometido, por la forma fea en que le engañó, con un dolor tan intenso como si le estuvieran clavando agujas a su corazón roto, y luego quemándolo con fuego. Es la presentación del nuevo director de la revista. Están todos reunidos y Chen Dao está dando su charla cuando llega ella disculpándose con todos, hasta que lo ve a él quedando más que sorprendida. Ella tiene que presentar un artículo al día siguiente sobre un nuevo restaurante. Vaya, pero no puede comer los platos de ahí, así que se inventa un artículo, y cuando espera que lo publiquen ve que no está en la lista. Va donde Chen Dao y le pregunta por qué no está publicado ese artículo, y él le responde con otra pregunta: ¿probaste la comida? Ella le miente y le dice que sí, y él le da un nuevo discurso sobre la ética en la comida. Resulta que él lo sabía todo porque es amigo del dueño del restaurante al que ella tenía que ir. Ella está celebrando con sus amigos, sale al baño y se encuentra con su ex y su nueva novia. La otra se pone muy brava y le va a echar agua a ella. En eso llega Chen Dao y la cubre y se les presenta como su nuevo novio. Al fin logra entrar al restaurante después de tanto esfuerzo y recibe un plato que coincidentemente preparó su jefe, Chen Dao. Pero claro, ella no lo sabe. Y mientras ella lo prueba y disfruta de su sabor, él la ve por detrás de la cortina sonriendo por ello, como que le empezó a gustar la muchacha. Él les pide a todos que sientan más su trabajo, que disfruten de la comida y expresen eso en sus artículos. Así que ahora ella va a una cafetería y no solo le toma foto a los dulces y bebidas, sino que también empieza a grabar sobre ello. Ella está con su jefa comiendo con otros directores de la revista y estos quieren emborracharla a ella. En eso llega Chen Dao y la saca de ahí, la está protegiendo y la envía
fui al restaurante para que terminara su artículo. Ella llega y le están atendiendo bien, y en la cocina está su galán. El dueño le pregunta a él si le gusta a ella, y él se pone a cocinar, pero está traumado con la cocina por su ruptura anterior. Aún no ha llegado a ese chisme de su ruptura anterior, pero cuando me entere se los digo. Continuemos. Le prepara un delicioso plato y ella lo disfruta muchísimo. Luego él le envía una bebida con una nota. El dueño le dice que por qué él mismo no se la da, y él le responde que es el chef misterioso y quiere mantenerlo así. Ambos van a otro restaurante a hacer un artículo y discuten nuevamente porque tienen opiniones muy diferentes sobre qué escribir. Vuelven al restaurante y hablando con una de las clientes y un camarero descubren su plato estrella, el cual no lo han vuelto a cocinar. Él quiere hacerlo, pero no encuentra el ingrediente principal. Luego ella le dice que en su casa hay, así que van allá. Él está allá, pero extrañado porque en su casa hay cosas de hombre. Y cuando sale, ve que está otro de los empleados de la revista. Resulta que es tío de ella, y cuando se va lo acompaña y le dice que recuerde que ha habido muchos casos de abuso sexual, que tenga mucho cuidado con su sobrina. Ahora en la oficina todos están hablando sobre ellos dos, y cuando él llega y pregunta quién lo quiere acompañar con un nuevo artículo, todos se sientan, dejándola ella sola parada para que ella vaya con él. Luego aparece otro chico llevándole la comida a él, y todos piensan que es su novio, pero en realidad es su vecino y amigo. Claro, ellos no lo saben. Ellos salen y siguen con su artículo. Luego él la acompaña a la oficina, pero le da hambre a ella. Él se despide y va a comprarle cosas y le prepara un delicioso sándwich y se lo da. Cuando terminan, él la lleva a su casa, siendo muy atento con ella. Y en la noche no pueden dormir pensando el uno en el otro. Tienen problemas con el artículo que escribieron. El dueño del restaurante quiere demandarlos y Shen Dao asume toda la responsabilidad para proteger a Chen Jin. Y aunque ella está toda preocupada, él está tranquilo. Van al pueblito de ella y mientras caminan ven un gatito atado. Y mientras ella lo desata, él la ve con ojitos de puberto enamorado. Y mientras ambos hablan de historias de amor, él comienza a grabarla a ella. En la noche se quedan en un motel, en habitaciones separadas, pero a ella se le cae la computadora en la tina y va a la habitación de él para ver si puede usar su PC. Y cuando él abre, se cierra la puerta de la habitación de ella. Están juntos en la misma recámara. Es San Valentín y están en un motel, así que el cuarto está diseñado para noches de pasión. Ambos están nerviosos y ella le pregunta si no ha ido a un hotel así con su novio y le dice que son como hermanas. Él se pone serio y le dice que puede demostrar en ese momento que no es gay, pero justo toca la puerta diciendo que ya puede entrar ella a su habitación. Ahora ella no puede ni mirarlo a los ojos. Hacen un nuevo artículo y es exitoso entre los jóvenes. Él la llama aparte y la felicita y se disculpa por lo que dijo la noche anterior. Ella se hace la loca y dice que no recuerda nada y se va de ahí. Resuelven el problema que tenían con el otro restaurante, ayudándola a completar la historia de amor de su clienta, y al final les agradece por todo esto. También se hacen amigos del dueño del primer restaurante al que ella fue y donde cocina él. Todos están celebrando ahí y él le hace una sopita. Una muchacha que trabaja y le dice que se le hizo el chef que le gusta a ella y ella queda toda intrigada. Él se entera que es el cumpleaños de ella, así que llama a su amigo para que le reserve esa noche en su restaurante para hacer un rico plato. Él va a preparar el plato y el amigo le pregunta si está enamorado. Yo estoy igual que ese amigo, para mí que ya se nos enamoró. Y mientras están comiendo, llega un amigo de ella también del extranjero a celebrar con ella. Shen Dao también aparece y come con ellos y comienza a competir con el amigo de ella por su atención. Luego va al baño y está nervioso. Cree que no puede competir con el otro cuando aparece ella. Está muy mareada y comienza a vomitar. Ella está borracha y ella le pregunta si le ve atractiva, quedándose dormidita en su hombro. Sin embargo, al salir del baño, es el amigo quien la lleva a ella a casa. Él lo sigue y ve cuando ellos llegan, y está su ex pidiéndole que vuelvan, y ellos peleando. Y ya cuando el ex se va, él también se va de ahí, y no presenció el momento en que ella le dijo a su amigo que lo veía como tal, como su mejor amigo. Así que se pone a beber en su casa, recordando que hasta la mejor persona se cansa de mover montañas porque por ella no mueve ni una piedra. Resulta que este nuevo amigo también va a trabajar en la revista. Él se llama Ye Shikyu
Ahora la jefa le pide a ella que trabaje con el otro, pero ella preocupada le escribe a su enamorado pidiéndole disculpas por eso, y trabajar con el nuevo es muy absorbente. No le da ni tiempo de cenar con sus amigos. Ella está en una campaña publicitaria con un idol, pero tienen problemas porque se les acabó la crema para los postres. Ella va a ver si la puede comprar y Shen Dao le agarra la mano enfrente de su rival. Yeshi Q tiene problemas con la revista por razones éticas. Él es experto en postres y el principal socio de la revista está sacando un nuevo postre, pero él no está de acuerdo con la calidad de los productos que están usando, así que decide renunciar. Sin embargo, Shen Dao y Shen Jin se deciden a ayudarlo, por lo que ahora están más unidos los dos y juntos logran ayudar al amigo logrando cerrar el acuerdo con este socio. Los amigos de ellos en la revista comienzan a hacer un concurso entre ellos para ver quién es el más ideal para ella, si Shen Dao o Yeshi Q, siendo el tío de ella el principal promotor de esto. Ella llega y le preguntan que escoja uno entre ellos dos, pero se hace la loca y dice que a ninguno. Sí, claro, ya nos dimos cuenta que Shen Dao le está comenzando a mover el piso. En la noche, Yeshi Q le envía un regalo y luego la llama para decirle que está afuera. La está esperando con un ramo de flores y se le declara. Le dice que le gusta mucho y ella le dice que es su amigo, pero él no se echa para atrás y le invita a una cena. Al día siguiente, Shen Dao se da cuenta de la invitación y le pide el favor a su amigo y a su vecino de que le consigan una invitación para ir allá, cosa que hacen. Es la noche de la cena. Llegan Shen Jin y Yeshi Q en el auto y cuando él le va a abrir la puerta, aparece Shen Dao y le abre la puerta. Ya comienza la rivalidad entre estos dos. Ella queda solo un momento y Shen Dao aprovecha para estar con ella. Le dice que se ve bonita y comienzan a hablar. Van caminando y unos niños la chocan y él la agarra románticamente para que ella no caiga en la piscina. Él le dice a ella que en su auto hay unos zapatos para ella. Ella va y se los pone y es justo su talla. Mientras tanto, los dos hombres están hablando como amigos y Yeshi Q le dice a él que le prometa que si queda con ella, que la trate bien, porque sabe que ella siempre lo verá a él como su amigo. Luego Shen Dao va donde su amada y le pone una curita en los pies para que no se lastime. Ella ya comienza a mirar lo bonito a él. Él la lleva a su casa, pero parecen muchachitos, ya no saben qué decirse y aún así tratan de alargar más el tiempo juntos. Ya bésense. Bueno, él va como a besarla y ella se asusta, pero en realidad lo que estaba haciendo era ayudándola a abrir la puerta del auto. Ella sale como con ganas de que la besara y cuando voltea lo ve a él celebrando feliz en su auto. Ella regresa y le dice que en el futuro estará más feliz. No quieren despedirse, pero lo hacen y están los dos felices, tanto que él hace corazoncitos hacia el apartamento de ella. Ya se nos enamoraron los dos. Están los dos hombres bebiendo. Yeshi Q descubre que Shen Dao es el chef misterioso. Bebe más y la llama a ella y le dice que su rival es un buen hombre. Ella se da cuenta que están juntos los dos y se va para allá. Está tan borracho que se lo llevan a casa a nuestro protagonista y este otro se empieza a vomitar sobre ella. Al día siguiente llega el vecino de él y se sorprende al verla a ella en su casa y les pregunta si ya son novios, pero después ve que sale el otro de la habitación y comienza a pensar mal. Están comiendo los cuatro y el vecino le pregunta si ella es la chica a la que él le compró esos zapatos de edición limitada. En la oficina, el tío y la amiga de ella le preguntan dónde se quedó toda la noche y ella confiesa que le gusta su Shen Dao. Ahora ella lo está stalkeando, mientras él en su casa está practicando para invitarla a salir. Yeshi Q se va para Italia a trabajar allá y ellos dos se van a despedir de él. Él llama aparte a Shen Dao y le da una carta que dice sobre el amor que siente él por ella. También le dice que la trate bien, porque si no, volverá por ella. Él sueña en la noche sobre su ruptura anterior y al día siguiente es un poco callado con ella. Vuelven a chocar con ella estando el presente y la toma para que no se caiga. Se miran profundamente, como con la profundidad de 1000 mares, y luego recogiendo los papeles en el piso, se tocan sus manitas y se vuelven a ver. Sonando en su mente y corazón es una frase que dice: déjame darte un beso de esos que nunca se olvidan, ni en otros labios, ni en otras noches, ni en otras vidas. Después ella le pregunta a él por qué está tan raro, a lo que él le responde que deje de pensar tanto. Ahora ella empieza a coquetear más con él, a insinuársele mejor dicho. Van juntos a hacer un trabajo de campo. Ella está comiendo y se le mancha la boquita, y él va a limpiársela con sus deditos, y ella se queda viéndolo como diciendo: ¿solo eso? Van a una junta con otros editores, y todos notan que están vestidos combinados. Luego otra editora le presta mucha atención a él, le coquetea y la cosa, y nuestra Shen Jin se pone celosita. Se muere el abuelo de una amiguita de ellos, y nuestra protagonista está triste. Él la consuela y la abraza, pero llega una compañera de trabajo y los interrumpe.
Están caminando por un parque y ambos quieren tomarse de la mano, hasta que él se arma de valor y lo hace, poniéndose felices los dos, caminando juntos agarraditos de la mano. Ahora se mensajean y parecen dos adolescentes enamorados con cada cosa que se dicen. El idol con el que estaban trabajando hace tiempo le invita a ella a comer y van a comer en el restaurante del amigo de ellos. Ahí está Chen Dao viéndolos, todo celoso. Cuando el otro va un momento al baño, le da una nota a ella diciendo que no se acerque mucho al otro. Pero ella reconoce la letra, es la misma que la del chef misterioso. El socio de la revista quiere comprar el restaurante del amigo de él, pero está usando tácticas sucias y manda a inspeccionar el restaurante. Están nuestros protagonistas ahí y llegan los inspectores preguntando quién es el chef. Él va a decir que es él, pero los otros se le adelantan para que ella no descubra que él es el chef misterioso. Entonces Chen Dao se reúne con este socio, quien le propone trabajar con él porque aprecia su talento. Él rechaza la propuesta, pero el señor ataca con todo. Le ofrece un contrato comprando el restaurante, lo vuelve a rechazar y se va de ahí. Y el otro le dice que si se va así, podría perderlo todo. Así que publica en la prensa sobre el pasado de Chen Dao, que fue un gran chef pero que le quitaron su licencia por un caso de envenenamiento. Todos en la oficina con esto se enteran que él es el chef misterioso y Shen Jin está dispuesta a ayudarlo a limpiar su nombre. La prensa lo está acechando y se comienza a sentir mal, pero llega su amada a rescatarlo y lo saca de ahí. Ella va donde el vecino de él, quien le comenta sobre su pasado. Le comenta que tenía una novia y era también chef, pero ella lo traicionó robándole sus platos y diciendo luego que fue él quien se los robó a ella, y eso le afectó mucho a él, tanto que cuando va a cocinar se marea. Ella va a su casa y él trata de cocinar, pero se marea todo, y ella al verlo lo abraza para calmarlo y darle ánimos, y le dio tantos ánimos que él voltea y le da un besote para su sorpresa, un besote apasionadote, y lo demás lo deja a su imaginación. Lo cierto es que al día siguiente despiertan juntos en la misma cama, abrazaditos los dos, y cuando se ven se abrazan más fuertes. Qué bonitos los dos. Ahora van a salvar el restaurante y deciden hacer una transmisión en vivo con invitados y todo, y el enemigo de ellos está espiando y se da cuenta que ahí trabaja su hijo. Pero esta es otra historia que me gustaría que ustedes descubran viendo este bonito drama. Sigamos. Él está cocinando para toda esa gente y cuando se siente mal, ella lo abraza y le da besitos en la frente para animarlo. Así sí provoca a cocinar. Al final limpian su nombre y llega el competidor buscando a su hijo. Nadie sabía sobre su relación paternal, pero igual confiaron en el muchacho porque vieron que no es como su padre. El tío de ella ahora entrevista a Chen Dao y le pregunta cuándo fue el momento en que ella le comenzó a gustar, y él le responde que desde el primer momento en que la vio, siempre estuvo enamorado de ella. Ahora los novios están más acarameladitos, haciéndose cariñitos y besándose tiernamente. Ahora cada vez que salen a hacer trabajo de campo, ella lo presenta a él como su novio. Y es que un noviazgo hermoso es aquel que por encima de ser pareja, son amigos, juegan, bromean entre ellos, pellizcan, pero se quieren de una manera hermosa que nadie en el mundo podría dudar. Amor no es solo beso tras beso, amor es cuidado, cariño, recuérdenlo siempre. Van a un nuevo trabajo de campo a otra ciudad y en el camino él le comenta que no es cercano con su padre, que tiene años que no sabe de él. Llegan al restaurante y justo el chef es su papá, pero se hacen los que no se conocen. El papá les da la comida y empiezan a discutir. Ahí es donde ella se da cuenta de su relación familiar. Ve que los dos son de caracteres iguales. Chen Dao se va furioso de ahí y queda ella con el suegrito, pero ambos se caen muy bien y el señor se abre diciéndole que antepuso su carrera a su familia. Por eso él y su hijo no se le llevan bien, que no se puede perdonar por eso, y le cuesta enfrentarse a su hijo. Ya cuando ella va en el auto con él, ambos discuten porque él no quiere acercarse tampoco a su papá. Vuelven al restaurante del papá de él y ambos cocinan el plato estrella de ahí mientras ella los graba. Y cocinando el papá le da instrucciones de cómo hacer el plato, pero a él no le gusta. Sin embargo, hace caso y cuando lo prueban, él se sorprende del sabor, recibiendo así una interesante lección de su padre con respecto a la comida. Y ella les toma una foto a los dos. Están ellos caminando por ahí hablando. Y él la mira, le dice que la ama y le da un dulce bechito para luego abrazarse eternamente. Él va a recoger al hermano de ella y lo lleva a casa de ella. Ahí conoce a los cerditos también. Ellos son muy serios con él. Le dice que no le gustan las personas con traje. Resulta que el hermano de ella malinterpretó varias cosas y se lo dijo a sus papás. Pero cuando ella llega, desenreda el asunto y ahora los papás sí se portan bien con el yernito. Pero como todo no puede ser felicidad, aparece en escena la ex de él. Shen Jin le da un regalito a su novio y se ven muy felices los dos.
Ahora a ella le daría un importante trabajo que hacer en la revista, ser juez en un concurso de comida, y se siente un poco agobiada por la responsabilidad, pero le toma sus manitas y le dice que está ahí para apoyarla. Ella se agobia más cuando se entera que la jueza principal es la ex de él. Él le invita a ella a una romántica cena, disfrutan de la velada y se emborrachan con vino, y van a la cama teniendo una noche de pasión. La ex va a saludarlo a él, pero se queda inmóvil, no puede decir una sola palabra. Él, al notar que su noviecita lo estaba viendo y se va de ahí, sale tras ella. Vuelve a salir a la luz el pasado delante de la prensa y la ex graba un video aclarándolo todo. Shenjin, al verlo, se siente mal porque piensa que la otra aún siente algo por su novio. Cuando sale, la prensa le comienza a hacer preguntas y ella aclara que él es su novio y que confía en él, que siempre lo apoyará. Él ve los dos videos, el de la ex y el de la novia, y se comienza a sentir muy mal. Camina por la calle y el mundo le da vueltas. Son muchos sentimientos encontrados. Ha estado bajo mucha presión últimamente. Se desmaya en la calle y la ex lo recoge. En eso lo está llamando Shenjin y la otra le responde diciendo que él se desmayó y lo está llevando al hospital. Llega y están los dos rivales frente a frente. Ella le pregunta a la otra que si todavía lo ama y esta no le responde. Solo le dice que vea el video de ella que está en las redes. Resulta que tergiversaron lo que dijo y eso fue lo que él vio, por lo que se sintió mal también. Ella lo cuida durante toda la noche y en la mañana la jefa la llama diciéndole que necesitaba verlo urgente en la oficina, así que se despide de él con un bechito mientras él seguía dormido. La jefa le dice que le dará un ascenso con la condición de que no escoja a su novio en el concurso de comida, porque él va a participar como chef, pero ella le responde que eso no va a pasar. Él despierta y está el vecino cuidándolo y le pregunta quién lo llevó ahí y dice que su ex. Él cocina en el concurso y a pesar de estar mareado logra hacer un delicioso plato de pescado. Los jueces lo prueban y aunque a su novia y a su ex, que repito, es experta en comida, les gustó mucho y le dieron una muy buena calificación, a los otros 3 jueces no les pareció bueno y lo calificaron mal. Están comprados por el rival y enemigo de él para que no gane, quien también es socio principal en la revista. Luego ellos se dan cuenta que es ese viejo quien está detrás de todo eso, y ella les dice a él y a sus amigos lo que le dijo la jefa en la mañana antes del concurso. Ella y la ex se ponen de acuerdo para ayudarlo, y aunque él al principio le cuesta aceptarlo, al final lo acepta. Invitan a la prensa, y les hacen el plato de pescado para que lo prueben y ellos mismos juzguen. La ex les dice que va a regresar a Europa, y le pregunta a él si después de todo pueden seguir siendo amigos, y él le dice que sí. No hay rencores entre ellas dos tampoco, como debe ser. Ella habla con la jefa, quien se disculpa por lo sucedido. Le dice que el viejo ese fue el que la mandó a hacerlo y no podía decir que no. También le dice que quiere renunciar y que ella tome su puesto. Resuelven lo del concurso y están celebrando. También está el papá de él con ellos. Ya se le llevan bien. Llega el rival y le dice si pueden cocinarle algo, así que el papá de él le dice que le cocinará y comienza a preparar unos ricos fideos. Ya me dio hambre. El viejo se lo come mientras el papá le habla. Se conocen desde hace muchos años, incluso tuvieron el mismo maestro en la comida y logran resolver el problema que el viejo rival tenía con su hijo. Están ellos dos en un trabajo de campo y él le pide que marque la ruta que hicieron. Ella lo hace, mientras el galán le muestra un anillo de compromiso y la gente que lo está viendo le grita que se arrodille y él muy obediente lo hace y le pide matrimonio. Y mientras habla, ambos lloran y ella dice que sí y él le pone el anillo en su dedito y después de decirle que la ama se dan un bonito abracito. Ahora ella es la jefa de la revista y él un chef independiente. Ambos obtienen su certificado de matrimonio y celebran con sus amigos más cercanos en una bonita cena. Ya ambos despiertan juntos como marido y mujer y también está la gatita de él que ella también adoptó como su hijita. Y mientras él le cocina su desayunito, ella le cae a besos, terminándose así este dulce drama que les recomiendo ver. La historia se llama Eres mi amor delicioso y la encuentran aquí en YouTube. Si no les gusta sufrir con los protagonistas, es de la historia indicada. No hay triángulos amorosos fuertes, todo se resuelve maduramente y los romances entre los personajes secundarios son muy bien llevados.
un drama corto y dulce que pueden ver en un fin de semana, con una historia bonita y agradable. Eso sí, si quieren verlo, háganlo con el estómago lleno o con bastante chuchería, porque los platos que muestran allí despiertan el hambre. Si les gustan historias como estas, les invito a darle like a este video, además de seguir este canal activando la campanita, para que así no se pierdan los próximos resúmenes y videos. Y recuerden, el amor es el principal condimento de una buena comida. Bye bye.